Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a una nueva versión de nuestra edición semanal, donde vamos a revisar los principales movimientos de mercado, datos económicos y noticias publicadas la semana pasada. Durante la semana, los activos globales registraron rendimientos positivos, con un avance del 1,23% en las acciones a nivel mundial. Los mercados desarrollados aumentaron un 1,33% y por su parte los mercados emergentes avanzando un 0,41%. Lo anterior se dio en un contexto de datos relativamente positivos para la economía estadounidense, donde el reporte del mercado laboral arrojó una cifra de contrataciones no agrícolas por sobre lo esperado por el mercado impulsado por el empleo público. Ahora bien, lo que mantiene en velo la atención de los mercados no es eso, sino que el fin a la tregua arancelaria que culminaría este miércoles 9 de julio y que ahora la siguiente fecha será para el 1 de agosto. Frente a ello, diversos países alrededor del mundo han empezado a revelar sus posturas y posibles propuestas ante el alza o efectiva implementación de los aranceles. Es así como, hace un par de horas, Trump anunció un arancel del 25% para Japón y Corea a comenzar de agosto. Por el lado de las divisas, vimos una depreciación del dólar a nivel global del 0,23%, mientras que las monedas emergentes mostraron una variación positiva de 0,5% con respecto a la moneda estadounidense. En el plano local, se observan comportamientos positivos, con el IPSA mostrando un rendimiento positivo del 0,88%, siguiendo con lo visto la semana pasada. Mientras tanto, el peso nacional avanzó un 1,17% en la semana, luego que el índice de actividad económica creciera un 3,2% en mayo. Además, la última encuesta de operadores financieros reveló que el mercado espera que el Banco Central recorte su tasa de política monetaria en 25 puntos base en su reunión del 28 y 29 de julio. Con ello, la tasa alcanzaría un nivel del 4,75%. Por el lado de las acciones a nivel global, se observan retornos mixtos en desarrollados y positivos en emergentes. En los mercados desarrollados destaca especialmente Estados Unidos, avanzando un 1,75% impulsado por el dato del mercado laboral y por la baja de la tasa de desempleo. A la baja vemos Japón retrocediendo un 0,39% por incertidumbre frente a la tasa arancelaria que fuera aplicada por Estados Unidos al país. De hecho, se llegó a rumorear una posible tarifa del 35% que tenía el mercado asiático entre los nervios. Por su parte, los mercados emergentes, la TAM, avanzó un notable 3,54% luego de que, a nivel nacional, los índices de producción industrial y comercial se ubicaran por sobre las expectativas del mercado. Pasando a la renta fija global, vemos retornos positivos en desarrollados y emergentes, sobresaliendo en ambos casos los bonos high yield, que para el caso de desarrollados avanzaron un 0,6% y en emergentes un 0,76%. Por su parte, las divisas mostraron una semana bastante mixta, destacando el fuerte avance del peso colombiano dentro de las monedas emergentes en 2,89%. Luego que el Banco Central del país decidiera mantener su tasa de política monetaria en 9,25%, además de expectativas de que la inflación se desaceleraría al 5%, su lectura más baja desde octubre del 2021. Ahora bien, desde desarrollados, el escenario fue más distinto o más bien mixto, con el franco suizo y el dólar canadiense avanzando un 0,63 y 0,65% respectivamente. A la baja se ubicó la lira esterlina, que retrocedió un 0,48% en un contexto en que el índice de crecimiento del país estuvo en línea con lo esperado por los analistas, creciendo un 1,3% año contra año. El mercado de commodities cerró la semana con un desempeño ampliamente positivo, con alzas generalizadas en energías, metales preciosos y productos agrícolas. El impulso respondió a una combinación de factores estacionales, flujos técnicos y señales de recuperación en la oferta minera. El petróleo WTI subió un 2,26% y logró revertir parte de las pérdidas acumuladas en semanas anteriores. El alza fue favorecida por la percepción de disciplina por parte de la OPEP, datos de inventarios por debajo del promedio en 5 años en Estados Unidos y expectativas de mayor demanda hacia el inicio del tercer trimestre. Adicionalmente, hacia el cierre de la semana comenzaron a circular reportes de que se anticipaba una posible aceleración en el plan de normalización de producción del cartel, lo que fue confirmado el sábado 6 de julio. La OPEP anunció un aumento de 548.000 barriles diarios para agosto, intensificando la reversión de recortes del 2023. Este movimiento respondió a presiones de la administración de Trump para reducir los costos de combustible y abre la puerta a un posible superávit hacia fines de año, según estimaciones de la Agencia Internacional de Energía.
El hierro lideró los avances, con un salto del 6,11%, impulsado por el recorte en la guía de producción de Vale para el segundo semestre, lo que tensionó el suministro global ante una demanda que se mantiene estable en Asia. En metales preciosos, el oro subió un 1,92% y la plata un 2,61%, beneficiadas por flujos de cobertura y una mayor demanda táctica ante señales de moderación en el mercado laboral estadounidense, que reforzaron las apuestas por recortes de tasas en el último trimestre del año. El cobre registró una leve baja del 0,14% en un movimiento técnico de toma de utilidades luego de varias semanas al alza. A pesar del retroceso, el mercado continúa monitoreando la evolución de la oferta chilena, que en mayo alcanzó su mayor nivel mensual desde diciembre, 486.574 toneladas métricas, un aumento interanual del 9,4% según el INE. Este repunte operativo, liderado por Codelco y Antofagasta Minerals, ha contribuido a estabilizar parcialmente los precios en medio de señales de escasez moderada en mercados internacionales. El segmento agrícola también cerró con ganancias generalizadas. El trigo subió un 4,38%, apoyado por condiciones climáticas adversas en algunas zonas productoras de Estados Unidos y Europa. El maíz avanzó un 3,35%, beneficiado por una reducción en el área sembrada y cierta presión sobre la oferta futura. La soya, por su parte, subió un 2,77%, acompañando la tendencia general del complejo agrícola y consolidando su recuperación tras una serie de correcciones técnicas en semanas previas. Pasando a la primera noticia de la semana, vemos que las contrataciones no agrícolas sorprendieron al alza, impulsadas más que nada por el empleo público en Estados Unidos. Durante el mes de junio, las contrataciones no agrícolas, Non-Farm Payroll, según la encuesta de establecimientos, aumentaron en 147.000 puestos de trabajo, superando tanto las expectativas del mercado, que eran 106.000, como nuestra proyección, que eran 90.000. Además, las cifras de los meses anteriores fueron revisadas al alza. Mayo pasó de 139.000 a 144.000 y abril de 147.000 a 158.000. La sorpresa positiva en junio se concentró en el empleo en el sector público, especialmente en los gobiernos estatales y locales. Los gobiernos estatales añadieron 47.000 empleos y los locales 33.000. Mientras que el gobierno federal redujo su plantilla en 7.000. Estos incrementos probablemente se explican por distorsiones estacionales favorables, ya que las separaciones laborales fueron menores a lo habitualmente en términos no ajustados estacionalmente. En contraste, el sector privado mostró una desaceleración significativa en la creación de empleo. Pasó de 137.000 en mayo a solo 74.000 en junio, por debajo de lo esperado. Dentro del sector de servicios, rubro como comercio mayorista, servicios profesionales y negocios y otros servicios registraron pérdidas netas de empleo, mientras que salud, educación, ocio y hospitalidad continuaron aportando positivamente. La tasa de participación laboral cayó del 62,37 a 62,28%, mientras que la tasa de desempleo descendió a 4,12%, sorprendiendo a la baja. Esta caída parece estar relacionada tanto con un aumento en el empleo como con una reducción en la fuerza laboral, posiblemente vinculada al establecimiento del estatus de protección temporal, TPS, para unos 350.000 migrantes venezolanos a mediados de mayo. El informe laboral de junio mostró solidez en los titulares, impulsado principalmente por un fuerte aumento en el empleo del sector público, mientras que el sector privado reflejó una desaceleración más marcada. Este contraste reduce la probabilidad de que la Reserva Federal recorte su tasa de interés en la reunión de julio, aunque queda abierta la posibilidad de una baja en septiembre, cuando el Banco Central contará con mayor información, incluyendo 2 reportes laborales y 3 datos adicionales de inflación. A pesar de cierta moderación en la demanda laboral cíclica, aún no hay evidencia suficiente para justificar el recorte inmediato. Además, la reciente caída en la tasa de desempleo, potencialmente explicada por factores como la expiración del TPS para migrantes venezolanos y menor flexibilidad laboral, sumada a expectativas de mayor inflación subyacente, refuerza la necesidad de mantener una postura cautelosa. No obstante, el crecimiento del empleo privado se ubicó por debajo del umbral anualizado del 1%, mientras que históricamente ha anticipado señales de contracción. Si esta debilidad persiste en los próximos informes, se fortalecería el argumento para un recorte de tasas en septiembre. De cara al futuro, los riesgos para el mercado laboral se mantienen equilibrados. Por un lado, el empleo sigue mostrando resiliencia y las tasas de despido no han aumentado. Por otro lado, las vacantes laborales siguen contenidas y la rotación en el mercado continúa siendo débil. Además, las tensiones comerciales y la incertidumbre en la política económica podrían afectar las decisiones de contratación en los próximos meses. Por ahora, el informe refuerza la cautela de la Fed,
dado que las condiciones laborales se mantienen firmes y los riesgos inflacionarios aún no se han disipado completamente. Pasando a la segunda noticia de la semana, vemos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una extensión desde el 9 de julio hasta el 1 de agosto para la entrada en vigor de los nuevos aranceles, otorgando 3 semanas adicionales a sus principales socios comerciales para cerrar acuerdos bilaterales. La fecha original estaba fijada para el 9 de julio, cuando se reactivarían los aranceles recíprocos anunciados en abril durante el denominado Día de la Liberación. Esta prórroga responde a las negociaciones intensivas sostenidas durante el fin de semana del 4 de julio, con Washington presionando para concretar avances antes de aplicar nuevas medidas. Según indicó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, actualmente hay 18 socios estratégicos en la mira, con varios acuerdos en nuevas etapas. No obstante, reconoció una congestión en la recta final, lo que justificó la extensión del plazo. Bessent advirtió que aquellos países que no logren pactos recibirán cartas arancelarias como mecanismo de presión. Si bien estas no implican la imposición automática de aranceles, marcan un endurecimiento en la postura comercial de Estados Unidos. Donald Trump, por su parte, confirmó que estas comunicaciones comenzarían a enviarse a partir de este lunes y que los términos variarían según el país. En paralelo, las economías como la Unión Europea, Japón, India, Corea del Sur y Vietnam han sostenido negociaciones con Washington, mientras que la Unión Europea ha reportado avances técnicos en un posible acuerdo. En este contexto, Trump anunció la imposición de aranceles del 25% sobre productos provenientes de Japón y Corea del Sur a partir del 1 de agosto, formalizando una amenaza que ya había sido anticipada durante su campaña para revisar los términos de comercio global. Ambos países ya habían sido objeto de gravámenes temporales en abril, que fueron reducidos al 10% para permitir negociaciones. La decisión, publicada en su plataforma Truth Social, ha enmarcado dentro de una estrategia más amplia que contempla una avalancha de cartas arancelarias y posibles acuerdos en los próximos días. Además, Trump advirtió que cualquier represalia por parte de los países afectados sería respondida con aumentos proporcionales en las tasas aplicadas. Estas medidas ocurren en momentos de alta sensibilidad para los mercados financieros. La reactivación de las tensiones comerciales generó retroceso en los principales indicadores. Los futuros del S&P cayeron un 0,5%, el índice bursátil asiático retrocedió en 0,7% y monedas como el dólar australiano y neozelandés se depreciaron alrededor del 1%. En los mercados de renta fija, los rendimientos de corto plazo descendieron, reflejando una mayor demanda por activos considerados refugio. Si bien la Casa Blanca no ha confirmado que otros países podrían estar próximos a recibir cartas arancelarias, algunos gobiernos como el del Corea del Sur han solicitado formalmente una exención adicional, mientras que Tailandia ha ofrecido concesiones en compras de bienes estadounidenses para evitar un arancel del 36% sobre sus exportaciones. Trump ha defendido el uso de los aranceles como herramienta de presión negociadora y recientemente anunció un posible gravamen del 10% sobre importaciones provenientes de países alineados con políticas antiestadounidenses, en referencia al bloque BRICS. Desde la perspectiva legal, parte de estas medidas han sido impugnadas. El Tribunal del Comercio Internacional dictaminó en mayo que muchos de los gravámenes implementados bajo la Ley de Poderes Económicos de la Emergencia Internacional eran ilegales, aunque esta decisión fue temporalmente suspendida por una corte de apelaciones, manteniéndonos vigentes hasta al menos el 31 de julio. En paralelo, la Administración ha comenzado a invocar la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, que permite imponer aranceles por motivos de seguridad nacional, con planes para ampliar su aplicación en sectores como acero, aluminio y automóviles. Las tensiones comerciales también han influido en la política monetaria. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha propuesto o ha pospuesto eventuales recortes de la tasa de interés, evaluando si los aumentos de precios derivados de la política arancelaria podrían generar presiones inflacionarias más persistentes. De concretarse todos los aranceles recíprocos previstos, el promedio de gravámenes sobre las importaciones estadounidenses alcanzaría el 20%, frente al menos del 3% observado antes del primer mandato de Trump. Según economistas de Apollo Global Management y Alliance Research, este escenario elevaría significativamente los riesgos sobre el crecimiento económico global y podría desencadenar una contracción sincronizada en mercados desarrollados y emergentes, con un impacto directo sobre empresas, consumidores y cadenas de suministro internacionales. En las próximas semanas, la agenda comercial estará marcada por hitos clave en torno a las negociaciones arancelarias.
El 9 de julio vence la pausa de 90 días sobre los aranceles recíprocos de Estados Unidos, mientras que el 14 de julio expira la suspensión de medidas retaliatorias por parte de la Unión Europea. El 31 de julio, la Corte de Apelaciones evaluará la legalidad de los aranceles impuestos por parte de Trump bajo la IEPA, con un fallo esperado en agosto o septiembre. Para el 12 de agosto, Estados Unidos y China deberán concluir su acuerdo de reducción arancelaria para evitar nuevas alzas. Además, el 1 de septiembre podría convertirse en la nueva fecha límite para cerrar los acuerdos con los 18 principales socios comerciales, según el secretario del Tesoro. Finalmente, hacia el tercer trimestre se esperan resoluciones sobre las investigaciones sectoriales bajo la sección 232, que podría dar a nuevos aranceles en productos como productos farmacéuticos, electrónicos, cobre y madera. Luego, pasando a nuestra tercera noticia, tenemos que los países del bloque BRICS avanzaron con cautela este lunes, tras la nueva amenaza del presidente estadounidense Donald Trump, quien advirtió la imposición de un arancel adicional del 10% a cualquier nación que, según él, adopte políticas antiamericanas. La declaración, realizada a través de redes sociales durante la noche, tomó por sorpresa a los delegados que participaron en la cumbre del grupo celebrada en Río de Janeiro, convocada por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. El comentario de Trump se suma a una suma de amenazas anteriores, como la posibilidad de aplicar aranceles del 100% a países que abandonen el uso del dólar en el comercio bilateral, aunque esa propuesta no fue abordada de forma oficial en esta instancia. Mientras los líderes del bloque evitaban responder directamente a la amenaza, el principal asesor de política exterior de Lula, Celso Amorim, afirmó que este tipo de declaraciones no solo refuerzan la necesidad de contar con una plataforma como los BRICS, capaz de generar respuestas coordinadas y construir consensos multilaterales. La cumbre finalizó con una declaración continua en la que el grupo, que representa cerca del 40% del PIB mundial y aproximadamente la mitad de la población global, expresó su profunda preocupación por el uso de aranceles como instrumento político, criticó el aumento del gasto militar a nivel global y condenó los recientes ataques contra Irán, miembro del bloque. Sin embargo, la declaración evitó mencionar directamente a Estados Unidos, reflejo de las divisiones internas y de los distintos grados de cercanía que países como India o Arabia Saudita mantienen con Washington. Las tensiones se intensificaron cuando se confirmó que el presidente de Sudáfrica abandonó anticipadamente la cumbre por una crisis interna, lo que sumó incertidumbre en los mercados. Las monedas de economías emergentes reaccionaron negativamente, con el rand sudafricano liderando las pérdidas. El dólar se fortaleció, mientras que divisas como el dólar australiano y el neozelandés cayeron cerca de un 1%. Los futuros del S&P, como fue mencionado anteriormente, retrocedieron un 0,5% y los rendimientos de los bonos del Tesoro a corto plazo descendieron. En paralelo, aumentaron las tensiones entre China y la Unión Europea. El Ministerio de Finanzas de China anunció el domingo restricciones a las compras gubernamentales de dispositivos médicos provenientes de la Unión Europea, que superen los 45.000 millones de yuanes, 6,3 millones de dólares aproximadamente. La medida responde a la decisión del bloque europeo de excluir a empresas chinas de licitaciones públicas por más de 60.000 millones de euros anuales, argumentando una falta de acceso equitativo en el mercado chino. Beijing calificó estas acciones como proteccionistas y anunció, además, que limitará importaciones de dispositivos de otros países que contengan más del 50% de componentes fabricados en la Unión Europea. No obstante, aclaró que las empresas europeas ya establecidas en China no se verán afectadas. Estas medidas entraron en vigor este domingo y se enmarcarán en un contexto creciente de tensión bilateral, en vísperas de una cumbre de alto nivel en China y la Unión Europea, programada para fines de julio. Adicionalmente, China impulsó aranceles de hasta el 34,9% durante 5 años sobre el brand europeo, principalmente en el cognac francés, en represalia por los aranceles de la Unión Europea aplicó sobre los vehículos eléctricos chinos. Sin embargo, importantes productores como Louis Vuitton, Pernod Ricard y Remy fueron eximidos de estas tarifas, siempre que respeten un precio mínimo no revelado por las autoridades chinas. Esta excepción evidencia la intención de China de enviar un mensaje político sin afectar completamente su relación con empresas claves del sector europeo de lujo. Mientras tanto, la agenda interna de los BRICS continúa centrada en fortalecer la cooperación económica y avanzar en mecanismos que reduzcan su dependencia del dólar, como la creación de un sistema de pagos transfronterizos. No obstante, los avances han sido limitados y persisten diferencias entre los miembros. Países como Malasia reiteraron su compromiso con una política
política exterior basada en interés nacional, destacando que Estados Unidos sigue siendo un socio económico clave. Esta postura, al igual que de otros miembros, refleja el delicado equilibrio que enfrenta el bloque entre buscar autonomía estratégica y evitar un quiebre con las potenciales occidentales. En este escenario, la política comercial desde Trump sigue generando incertidumbre a nivel global. Los mercados temen que nuevas escaladas arancelarias no solo tensen aún más las relaciones diplomáticas, sino que también tengan efectos reales sobre el comercio, la inflación y el crecimiento. En momentos en que la economía mundial muestra señales de desaceleración, el aumento de fricciones comerciales entre grandes bloques eleva los riesgos de una contracción sincronizada, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Pasando a la cuarta noticia y ya llegando a un punto más bien local, vimos que la actividad económica en Chile, medida a través del IMASEC, creció un 3,2% interanual en mayo, por debajo de las expectativas del mercado que eran un 3,7% y por debajo de las expectativas propias que eran de un 3,8%. En términos mensuales, la economía retrocedió un 0,2% tras haber registrado avances consecutivos de 0,7% en los 2 meses previos. Esta caída mensual se explicó por contracciones generalizadas en la mayoría de los sectores, excepto en otros bienes que creció un 0,1%. Destacó también la continua normalización de sectores industrial y comercial que había mostrado alzas significativas a fines del 2024 y comienzos de este año. Desde la perspectiva de política monetaria, esta cifra se alinea con la proyección del Banco Central de Chile para el segundo trimestre, de un PIB en torno al 3,1% y no debería alterar de forma relevante su estrategia de aplicar 2 recortes de tasas este año. Si bien se espera que el ciclo de bajas comience en septiembre, la reciente estabilización de los precios de petróleo tras el conflicto contra Irán e Israel podría influir en la decisión. En este contexto, la publicación de las minutas del Banco Central de junio, prevista para este jueves, será clave para definir los próximos pasos. El detalle sectorial muestra contracciones mensuales en minería, 0,2%, comercios y servicios, mientras que el sector industrial retrocedió un 0,3%. Estos descensos están en línea con la normalización de factores transitorios, como el turismo argentino o una mayor actividad pesquera, que impulsaron artificialmente los resultados a fines del año pasado. A nivel interanual, sin embargo, la minería creció un 10,3%, el comercio un 4,5% y los servicios un 2,4%, lo que refleja aún cierta solidez en la comparación de largo plazo. Para junio, se anticipa una expansión del IMASEC en el rango del 3,5 al 4% interanual. Esta estimación considera un calendario con más días hábiles que el año pasado y con una menor distorsión por vacaciones escolares, además de una baja de base de comparación derivada de las fuertes lluvias e inundaciones que afectaron el país en el 2023. A esto se suman indicadores parciales favorables como el repunte de la generación eléctrica, mayores importaciones de bienes de consumo y capital y una extensión de la masa monetaria. Luego, pasando al desempeño de las acciones en la semana, vemos que el S&P subió un 1,62%, impulsado por resultados corporativos favorables en sectores de tecnología y energía limpia, y por un entorno macroeconómico estable que reforzó las expectativas de recortes de tasas hacia el último trimestre del año. Los mercados también valoraron la continuidad del gasto del consumidor y cierta moderación en los indicadores de empleo, lo que ayuda a sostener el optimismo en torno al aterrizaje suave de la economía estadounidense. En contraste, el sector de salud registró fuertes correcciones debido a preocupaciones regulatorias y revisiones financieras adversas. First Solar lideró las alzas con un 21,62%, tras reportar resultados preliminares que superaron ampliamente las estimaciones del mercado, impulsados por una cartera robusta de pedidos y por políticas favorables en Estados Unidos y Europa para energías renovables. La acción también se benefició de una mejora de calificación por parte de analistas, consolidando su rally mensual. Hewlett Packard Enterprise subió un 15,92%, luego de confirmar avances en la integración de Juniper Networks, lo que fortaleció sus perspectivas de crecimiento en redes para inteligencia artificial y automatización empresarial. Oracle avanzó un 12,88%, favorecida por la renovación de contratos clave en su segmento de infraestructura de cloud y por el anuncio de una nueva alianza estratégica en el área de inteligencia artificial generativa, lo que refuerza su posicionamiento competitivo frente a rivales como Microsoft y Amazon. En el extremo opuesto, Cintiq Corp cayó un 38,3% tras recortar su guía financiera anual, citando un alza de los costos médicos y presiones regulatorias crecientes en Medicaid. La sorpresa negativa se amplió por un informe interno que proyecta márgenes significativamente más bajos para el segundo semestre. Molina Healthcare bajó un 19,35%, afectada por la misma dinámica estructural en el sector de aseguradores de salud y por señales de mayor escrutinio estatal sobre reembolsos y cumplimiento de programas públicos.
El Evans Health retrocedió un 8,82%, arrastrada por la corrección general del sector y por reportes de analistas que anticipan una desaceleración en ingresos por afiliados en planes de Medicare y Advantage. El castigo del sector de salud se amplificó por la percepción de riesgo regulatorio hacia el ciclo electoral del 2026. En el plano nacional, vemos que el índice de ICPA subió un 0,85% durante la semana, impulsado por un buen desempeño de empresas vinculadas al consumo defensivo, telecomunicaciones y vehículos de inversión. A pesar del escaso flujo de noticias macroeconómicas internas, el mercado local mostró resiliencia en medio de un entorno externo mixto, apoyado en rotaciones sectoriales y recomposición de portafolios en la recta final del semestre. Sociedad de Inversiones de Oro Blanco lideró las alzas con un 7,94%, impulsado por un renovado interés del mercado en compañías de holding con exposición indirecta al sector industrial. La acción se vio favorecida por expectativas en torno a eventuales movimientos corporativos dentro del grupo de Quiñenco, así como valorizaciones atractivas tras semanas de bajo rendimiento relativo. Luego, CCU subió un 5,16%, en línea con la recuperación sostenida en volúmenes de venta en su unidad de bebidas no alcohólicas, además de favorable evolución de costos en materias primas. La acción también se benefició de su perfil defensivo en un contexto de menor visibilización económica. La viña Conchitoro avanzó un 4,91%, respaldada por la debilidad relativa en el tipo de cambio y expectativas positivas en mercados claves de exportación, especialmente en Norteamérica y Asia. En el extremo opuesto, empresa CMPC cayó un 3,39%, afectada por una nueva baja en los precios internacionales de celulosa y preocupaciones en torno a la desaceleración de la demanda desde China. SMU retrocedió un 3,28%, en lo que el mercado interpretó como una toma de utilidades tras su buen desempeño acumulado en el segundo trimestre, junto con señales de menor dinamismo en el consumo masivo. CIA Sudamérica de Vapores bajó un 2,94%, en medio de una corrección en el sector naviero global ante estabilización de las tarifas de transporte y ajustes estacionales en las rutas transpacíficas. Finalmente, pasando a los datos económicos de esta semana, vemos que los mercados financieros enfrentan una agenda intensa y diversa, marcada por la finalización de la extensión arancelaria el próximo 9 de julio y la publicación de datos económicos clave a nivel global. En el ámbito nacional, se inició con la encuesta de operadores financieros y las cuentas nacionales del Banco Central, mientras que el martes será especialmente relevante con la divulgación del índice inflacionario por parte del INE. Desde Asia, entre martes y miércoles, se esperarán importantes reportes del IPC e IPP para China y Japón. Y en Estados Unidos, el miércoles se destaca la minuta de la Fed, muy importante en términos de política monetaria. Además, entre miércoles y jueves se conocerán datos inflacionarios en Alemania, Brasil y México, para concluir la semana con cifras de producción industrial en el Reino Unido y México, manteniendo así la tensión en los mercados en un contexto de alta volatilidad. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos el próximo lunes en una nueva versión de nuestra edición semanal. Recuerden que ante cualquier duda o requerimiento, nuestros canales de atención están siempre abiertos para ayudarlos. Que tengan una muy buena semana.